Bienvenidos chicos, pues habíamos quedado pendientes con unos problemas, vamos a continuarlos, estamos nuevamente en el 2.1 de la actividad, vamos a seguir con los problemas a partir del problema F, que es el que quedaría pendiente. Bien, el problema F trata de lo siguiente, cierta clase de antena de radio se llama de cuarto de onda, porque su longitud es igual a un cuarto de la onda que se va a recibir. O sea, aquí estoy señalando para mí la información importante de este problema. Si el lector fuera a fabricar esas antenas para las bandas de radio AM y radio FM, usando en cada banda sus frecuencias medias, decía algo de medias, el problema es medias. ¿Qué longitud de alambre debe de usarse? Entonces yo les propongo revisar este material de Curiosamente, donde hay una buena información sobre cómo trabaja la radio, ¿no? Y así funciona la radio, también es un muy buen material. De hecho, quisiera compartirle algunas partes de este video. De todas formas, se los voy a dar en la descripción de este video. Mejor les comparto el link para que lo vean y entiendan la diferencia entre la radio AM y FM, ¿no? Finalmente, esa es la explicación que da en este video. Y pues se les va a hacer muy interesante, ¿no? De ahí tenemos el simulador de antena de cuarto de onda. En este podemos obtener una aproximación de lo que es la respuesta de este problema. Pero todavía no lo apliquemos, vamos a ver cómo vamos a resolverlo. Entonces tenemos aquí que la longitud de onda, pues igual no es la velocidad sobre la frecuencia, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, dice el problema que para las longitudes de ondas medias, esto lo investigué por internet, que la radio AM va de 530 kHz a 1710 kHz y la radio FM va de 88 MHz a 108 MHz. Entonces, esta información también está proporcionada en el problema B, pero si ustedes se ponen a investigar, hasta en la Wikipedia viene esta información redundante a la que tenemos en nuestro problema. Bueno, la wiki no es la mejor opción, pero pueden buscar igual otra información donde nos manejen las longitudes medias de tanto de radio AM como de radio FM. Entonces, para resolverlo, voy a tomar para la radio AM, los 530 kHz y lo sustituyo, ¿no? Estos son los 530 kHz, los kilos son 3 ceros más, y como es para obtener la longitud, ya no sería la longitud de la onda, sino la longitud de mi antena, tal vez la podría cambiar por una L, yo voy a tener que tener la longitud de la que debo de recibir, que sería la división entre la velocidad de la luz con la frecuencia, dividida sobre 4, porque es un cuarto de esa onda. Entonces me debe dar aproximadamente 141.41 metros. Entonces, si yo hago lo mismo para mi radio AM de 1710 kHz, igual tomo la velocidad de la luz, por allá investigada, de 299.792.458 metros sobre segundo, cancelo los segundos y todo me va a quedar en metros. Entonces igual lo divido entre 4 y me debe dar 43.82 metros. Ahora vamos a pensar un poco más allá del problema y cómo resolverlo exactamente utilizando la fórmula. Imaginemos que tenemos en este problema que tenemos 43.82 metros de una antena. O sea, imaginen que agarran y miden, generalmente los terrenos aquí en la península son de 8 por 20. Entonces su terreno que es de 20 de fondo, como que tocan tu terreno de fondo más el terreno de tu vecino y todavía te queda un poco más, ¿no? Con respecto a unos 3 metritos más con respecto a los 40 metros, ¿no? De una antena. O sea, si realmente fuéramos a construir esta antena de cuarto de onda con estas especificaciones para radio AM, pues sí estaría un poco complicado que tuviéramos tanto material para crear una antena de ese tipo, ¿no? Y estamos hablando de una antena de recepción, porque finalmente
él dice que si el lector fuera a fabricar, ¿no? Esas antenas para las bandas, ¿no? Entonces sí está un poco, digo, yo así lo imagino. Si ustedes tienen un comentario o alguna sugerencia sobre algo que yo no haya interpretado en el problema, adelante, por favor, compártanlo con nosotros aquí en los comentarios y para poder hacer una retroalimentación mucho más amplia sobre este problema. De ahí tenemos que nosotros tenemos que calcular la radio FM de 88 megahertz. Entonces son los 88 megahertz, mega es por 10 a la 6. ¿Y cuántos metros nos va a dar? También la misma velocidad de un cuarto para 108, que es el máximo para radio FM. Y cuántos metros igual nos va a dar de antena. Entonces es visualizar un poco cuál sería nuestro rango crítico para crear esa antena que nos estarían solicitando y poder decir qué longitud de alambre de los 4 casos es el que nos conviene conseguir. Así se resolvería. Pero para que no quedemos así con la duda, ¿qué les parece si regresamos 2 diapositivas antes? Bueno, tal vez unas 4. ¿Dónde está el simulador? Y vamos a darle por fin al simulador para poder entender si estamos tan acercados o tan alejados sobre los resultados que estamos obteniendo. Perfecto, ya abrí por fin mi simulador de antena para un cuarto de onda y entonces dice aquí que debo de introducir el dato de en megahertz de lo que es la frecuencia. Entonces vamos a pensar en la radio AM. La radio AM me dice aquí, para utilizar este simulador, que necesito que sean 530 kilohertz. Entonces esos 530 kilohertz son en realidad 0.53 megahertz. Entonces le voy a dar calcular, a ver cuánto nos va a dar. Ahí dice que en centímetros, vamos a ponerlo en metros. Y nos está diciendo que nos va a dar esa longitud para un vertical de 134 metros. Si vemos, esta es la estructura de una antena de longitud de onda de un cuarto. Entonces, A va a ser lo que son los 134. Y a nosotros nos había dado para el primer inciso 141 metros. Obviamente, aquí están considerando otras cosas que nosotros no estamos tomando en cuenta a la hora de hacer nuestro cálculo. Pero para tomar en cuenta los conceptos principales de este ejercicio, es suficiente con lo que hemos resuelto. Ahora, vamos a probar el siguiente. El otro era 1710 kilohertz, que sería igual a 1.71 megahertz. Hagamos el cálculo. Ahí nos había dado 43 metros aproximadamente, y aquí nos está dando 41.67. Entonces estamos entre un rango de lo admisible, de un error tolerable entre una forma de calcular y otra. Entonces sí, nuestra antena sería muy grandota para poder aplicar para radio AM a radio FM, ¿no? Entonces, la siguiente sería el FM para 88 megahertz. Obviamente ese no le tenemos que hacer ninguna conversión. Y hacemos el cálculo. Y miren, genial. O sea, mi antena aquí tendría que ser de 81 centímetros, de 0.81 metros, que serían 81 centímetros, ¿no? Aquí sí nos conviene verlo en centímetros, tal vez para poder dimensionar un poco más adecuadamente ese tipo de antena. Y si nosotros lo cambiamos por la antena por la frecuencia de 108 megahertz, entonces nosotros podemos calcular 66 centímetros o 0.66 metros. Obviamente, cuando nos pregunta el problema qué longitud de cable es la que necesitamos, pues buscaríamos el cable de mayor longitud. Y mi idea sería proponer que esta antena solo sirva para hacer la conexión de radio FM, que simplemente son unos valores más tolerables y no vamos a gastar tanto material en construir una antena en comparación con el material que se tendría que usar para una radio AM, ¿no?
Entonces, hay que leer muy bien los problemas, hay que entender lo que nos están pidiendo y lo que nosotros estamos ofreciendo como respuesta. Como les comenté anteriormente, si ustedes tienen alguna información más sobre la radio que quieran compartir con nosotros, adelante, les ofrezco aquí la parte de comentarios para que ustedes nos puedan decir cómo podrían ustedes considerar o qué es lo que están tomando en cuenta para hacer la resolución de su problema. Saludos chicos, buenas noches.